video donde vamos a charlar acerca de cómo programar un trabajo intermitente neuromuscular. Como siempre digo, el trabajo intermitente neuromuscular tiene que ver mucho con los profes. Yo he tenido la oportunidad de haber trabajado con una gran, enorme cantidad de profes de diferentes deportes, fútbol, rugby, handball, básquet, que a partir de la observación hemos podido incorporar técnicas que nos han dado resultados y otras que no. Y a partir de ahí podemos ir seleccionando aquellos motivos, las causas, medios y métodos que nos permitían tener mejores resultados. Pero indudablemente cuando uno habla de intermitente neuromuscular, tengo que nombrar algunos porque no hubiéramos podido desarrollar toda esta temática si no hubiéramos trabajado en conjunto con alguno de ellos. En orden cronológica, el primero es el profesor Horacio Ferrer, con el cual, bueno, fue la primera vez que trabajamos intermitentes, hace ya más de 20 años, 25, inclusive con circuitos neuromusculares, y donde seguramente fue la época de que más errores cometimos, donde dejamos algunas rodillas en el camino, y nos permitió ver una metodología que realmente nos daba muchos resultados y al mismo tiempo entender cuáles eran esos errores que nos generaban muchos problemas. Después pude trabajar con el profesor Horacio Anselmi, todos estos son muy amigos, casi hermanos de la vida, y con Horacio pude aprender, eh, eh, entender la mecánica del entrenamiento de la fuerza y su aplicación en los circuitos neuromusculares. Y esto fue realmente muy importante para mí como médico. Después, obviamente, me crucé con Mario De Santo, otro amigo, hermano, que pude entender la importancia de la estabilidad central y el desarrollo del control motor. Después, bueno, hace ya muchos años que trabajo con el profesor Andrés Barrios de Uruguay, entrenador de velocidad, para mí uno de los mejores, si no el mejor, donde pude entender todo lo relativo al desplazamiento, tanto lineal, aceleración, desaceleración, cambio de dirección, cambio de sentido, y entender todas las mecánicas relacionadas a utilizar los medios y cómo entrenar la velocidad, básicamente a partir de la rapidez, a partir de la mejora técnica del tobillo, de la rodilla, de la cadera, de, de la relación, los entrenamientos de frecuencia, amplitud, bueno, y todo esto que hemos aprendido de él. Y finalmente el profesor Julio Alberdín, con el cual trabajo diariamente, y que me permitió tener banco de pruebas, van a ver el video de intermitente técnico aplicado al rugby, pero además encontrar mucha evidencia científica de todo aquello que veíamos, que se hacíamos y que dábamos resultado. Y con él hemos estudiado y trabajado mucho en este tema. Por lo tanto, son los 5 que me marcaron y que tienen que ver con el resultado final de lo que vamos a ver hoy. Obviamente, digamos, el primero que yo vi que hacía cosas en este camino era Gilles Cometti, como ya se lo mostré en el anterior video, y él alternaba ejercicios cardiovasculares y metabólicos. Quizá la principal diferencia es que él trabajaba con pausas activas, inclusive activas a buena velocidad, cercanos a la BAM, cosa que nosotros no hacemos, como ya hemos dicho. Pero bueno, él desarrollaba este proceso de método en carrera, en musculación, integrados y con geometría, quizás con una transferencia a lo máximo mayor a lo nuestro. Pero indudablemente terminamos de definir entonces que el circuito neuromuscular intermitente implica una sucesiva acción de ejercicios de alta intensidad, cortos y repetidos. En general, a nosotros nos gusta 3 a 8 segundos, depende del componente mayor o menor de fuerza que tengan estos ejercicios neuromusculares, ya no los 15 del metabólico. Priorizando velocidad y rapidez por sobre fuerza, en términos de trabajo de fuerza más veloces que más fuerza máxima, en términos de saltabilidad, priorizando el tiempo de contacto sobre el tiempo de vuelo, con alta variabilidad, con alta densidad, como ya lo dijimos, para nosotros es clave para producir estrés metabólico, con la gran herramienta de que cada ejercicio es el desarrollo de una mejoría específica puntual, con un alto predominio de fibras 2, sobre todo fibras 2A, un alto gasto energético y un gran consumo de grasas, y sí la necesidad de realizarlos en forma secuencial, cosa de que un ejercicio no me altere el otro, sino todo lo contrario, me lo aumente su rendimiento y aumente su beneficio. Ahora, si lo que vamos a hacer es organizar, indudablemente hay que tener para nosotros lo que son criterios, varios criterios para poder realizar una planificación adecuada y con los mejores objetivos del mismo.
vamos a ir discutiendo después, punto por punto cada uno, pero como introducción, indudablemente por objetivo, digamos, hacer un circuito sin tener un objetivo en especial, teniendo algunos objetivos, unos objetivos para cada atleta en forma individual, para corregir errores. Por tipo, si podemos elegir fuerza, elegir agilidad, coordinación, elegir rapidez, elegir desplazamiento, depende de nuestros objetivos. Se pueden organizar las series en macro o microcircuitos, es decir, sumatoria de microcircuitos o un gran circuito a lo largo de la sesión. Se puede organizar repeticiones, ya vamos a explicar, intensivas o extensivas, digamos, por el tiempo de trabajo, ya lo vamos a explicar más profundamente. Se puede dentro de la sesión hacer una progresión de intensidad estable, de intensidad creciente o en onda, digamos, subiendo y bajando la intensidad. La variabilidad la podemos organizar de acuerdo al gesto, de acuerdo al grupo muscular. Hay que tener en cuenta algunas herramientas que vamos a ir hablando. Podemos usar método exclusivo neuromuscular o combinado con técnico, combinado con metabólico, combinado con fuerza por serie o repetición, y obviamente podrán ser utilizados ejercicios de preparación física general, ejercicios de preparación física especial o ya ejercicios relacionados al gesto de competencia en forma puntual. Digamos, todas estas son alternativas a las cuales nosotros podemos trabajar. Pero vamos a discutir una a una, por favor. Cuando hablamos por objetivo, ¿qué estamos diciendo? Bueno, puede ser al azar, es decir, yo construyo un circuito a través de un ejercicio que elegí, porque me gusta, porque estoy acostumbrado, porque esas personas saben hacerlo. Obviamente, son tipos de circuitos que pueden funcionar muy bien en la persona no deportista. Yo tengo 57 años y cuando yo entreno así, agarro una serie de ejercicios y lo hago en circuito y me hacen muy bien. Pero esto sería absolutamente impensado para un deportista. A mayor nivel de rendimiento, elegir ejercicios porque sí, porque me gustan, no terminan redundando en el beneficio fundamental del atleta. También lo puedo hacer por corrección grupal, es decir, yo ya tengo, cada ejercicio es un objetivo, pero un objetivo inespecífico para la persona, pero sí para ese grupo, entonces puedo elegir un ejercicio de estabilidad lumbopélvica, un ejercicio de estabilidad escapulohumeral, un ejercicio específico de glúteo medio, que es algo que hacemos mucho, un ejercicio de potencia de miembros inferiores, uno de tracción con aducción escapular, uno de empuje, uno de extensión de cadera, uno de coordinación asimétrica. Digamos, ejercicios que yo creo, que supongo, que pienso o que lo sé, que a la mayoría del grupo le va a generar mejoría. Esto ya es para un deportista, también puede ser para alguien recreativo, y estoy acercándome un poco. Pero indudablemente la clave de esto es entender la posibilidad de utilizar ejercicios para corrección de las personas en forma individual. Yo he trabajado con entrenadores de muy diferente nivel, e indudablemente aquellos que vienen del tiempo y marca, de la velocidad, del levantamiento olímpico, de la saltabilidad, entienden que la perfección es la llave que ellos tienen para alcanzar un resultado. Y esto lo tienen muy claro. Aquellos que provienen más de los deportes con pelota les cuesta un poco más entender estos procesos. Pero indudablemente, digamos, la detección del problema, primero saber que el problema puede existir, después que si conocer el problema, después detectarlo y después saber cómo corregirlo, quizás es la falencia más importante que tienen la mayoría de los preparadores físicos y los profesores de educación física. Yo con un grupo de entrenadores de primer nivel a nivel sudamericano estamos construyendo una metodología que pueda llevar adelante este proceso, ¿no? Cuando escuchen hablar del método Skill, que seguramente lo van a escuchar en unos meses, van a entender que esto tiene que ver con esto, con aprender qué errores tengo que identificar, cómo identificarlos y sobre todo cómo corregirlos. Bueno, yo creo que es la falencia más importante de los preparadores físicos, pero allá es, bueno, yo trabajo para corregir un error. Yo identifico, bueno, no hace sentadilla por un problema de estabilidad central, no hace este gesto por un problema, en el desplazamiento tiene este o cual problema, o de tobillo, de rodilla, o de simetría, en el cambio de dirección maneja mal el centro de gravedad o maneja mal la situación de los hombros, en la coordinación no sabe desarrollar determinado movimiento del brazo. Bueno, primero lo miro, lo detecto y a partir de ahí construyo un ejercicios
para la mejoría. Muchas veces va a ocurrir que un ejercicio prescripto a ese atleta no le sale y por lo tanto le agregamos otro en el momento que corrija eso para que después, a partir de cambiar los patrones de reclutamiento, pueda incorporarse en una adecuada mejoría. También podría pasar que en un proceso de rehabilitación, nosotros un ejercicio puntual que queremos con un objetivo lo hagamos desde un método intermitente neuromuscular. Esto es, para mí, es la herramienta más importante, que más efectos produce, pero obviamente es una herramienta más compleja, más difícil de utilizar, por muchas veces lo que ocurre, que es el desconocimiento acerca de patrones de movimiento sobre los movimientos más simples que tiene un entrenador. Bueno, esto me parece que es el gran desafío de los próximos 10, 15 años. También puedo elegir por tipo, puedo elegir por ejercicios más asociados a la fuerza, como decíamos hoy, más de fuerza, más me fatigan, más hacia la fuerza rápida, menos me fatigan, o fuerza explosiva, como quieran llamarlo. Pero es una herramienta. Lo mismo la rapidez, digamos, nosotros no creemos que se puedan utilizar ejercicios de máxima velocidad, pero sí de máxima rapidez. La diferencia es cuando pensamos en velocidad, pensamos en traslación de masa, una persona que corre para adelante o corre para atrás, pero bueno, no va a ser máxima velocidad, pero es correr, nadar en velocidad, mientras cuando hablamos de rapidez hablamos del movimiento segmentario, de los segmentos corporales, la rapidez de mano, la rapidez de piernas. Entonces, un intermitente neuromuscular se puede hacer con la máxima rapidez de manos o pies, pero no se puede hacer ejercicio de máxima velocidad porque me generan una gran fatiga, una gran componente energético que después no me permite hacer estrés metabólico a partir de una densidad alta, pero sí la rapidez. Esto es muy utilizado en los deportes de contacto, muy utilizado. Obviamente, todos los ejercicios de desplazamiento que tienen que ver con trabajar desde el tobillo para arriba, todos los segmentos corporales, con trabajar diferentes frecuencias, diferentes amplitudes, con trabajar cambios de sentido y de dirección, digamos, una serie de elementos que nos permiten mejorar este desplazamiento de nuestros deportistas, sea un deporte cíclico o acíclico. Acá el intermitente neuromuscular es quizás, para mí, el mayor descubrimiento en los últimos años, decía, de la mano de Andrés Barrios, y esto realmente es de enorme utilidad. Y obviamente todos los ejercicios de coordinación y agilidad que me permiten, desde diferentes elementos, producir mejoras de las calidades. Muchas veces la coordinación puede ser hecha a máxima rapidez o no, depende en qué etapa de aprendizaje estoy. En las primeras etapas de aprendizaje, el desarrollo de la coordinación y agilidad va a estar a velocidades menores, pero bueno, obviamente el objetivo es llevarlo a la máxima rapidez posible. Cuando pensamos en organización de serie, también tenemos diferentes opciones, las más comunes en microcircuito, es decir, planificar un circuito, por ejemplo, de 4 repeticiones, de 4 ejercicios, que lo hacemos 3, 4 series, y cuando lo terminamos pasamos a otro microcircuito con otros objetivos, y cuando lo terminamos pasamos a otro microcircuito con otros objetivos. O en macrocircuitos, donde nosotros lo que hacemos es el circuito completo por series y lo vamos repitiendo. Indudablemente, muchas veces para algunos deportistas de alto nivel, el macrocircuito, digamos, hacer todos los ejercicios es de muy baja intensidad y tenemos que bajarle la variabilidad a partir del microcircuito para generar mayor estrés metabólico, ¿no? Y eso dependerá del sujeto. Generalmente, un circuito solo puede ser utilizado para personas que tienen niveles menores de rendimiento, trabajar hasta inclusive, algunos trabajan a series de a dos ejercicios para generar más fatiga. Eso dependerá del nivel del sujeto. Muchas veces usamos un microcircuito como entrada en calor. A mí me gusta mucho la entrada en calor basada en un circuito de zona media y después hacemos los ejercicios que querramos. Bueno, las combinaciones son múltiples, pero podemos trabajar de las dos maneras. Obviamente, en cuanto a repeticiones, podemos organizarla lo que se llama, o lo que yo le llamo en realidad, intermitente intensivo, es decir, un ejercicio, una pausa, un ejercicio, una pausa, un ejercicio, una pausa dentro del circuito, o podemos hacer lo que se llama extensivo. Un ejercicio, 2 ejercicios, 3 ejercicios en 20 a 30 segundos para después hacer la pausa toda junta, ¿no? Lo que a algunos le llaman transferencia, a mí no me gusta mucho la palabra, en este caso, transferencia, porque este circuito no está hecho para que el ejercicio final sea lo más veloz posible, sino para sumatoria de estímulos, ¿no? Porque no son, para generar una real transferencia, el primer ejercicio debería ser máximo y una pausa en el medio. Nosotros no lo hacemos sumatoria y esto genera un esfuerzo metabólico un poco mayor.
A veces cuando a alguna persona hacer un circuito no le genera el suficiente estrés, de esta manera lo estresamos un poco más. Puede ser una combinación para aquellos que les gusta llegar un poco más a la alta intensidad con algún componente más de fatiga o de agitación. Este puede ser una herramienta útil en la medida, mi recomendación es que no hagan 30 segundos de un ejercicio, sino en 20 a 30 segundos, 3 o 4 ejercicios de 6 a 8 segundos. Y de esa manera cumplen esa etapa y después se hacen la pausa toda junta y vuelven a empezar. Están en una relación 20-30, 30-30, pero que no deja de ser un intermitente, al cual yo le llamo intermitente neuromuscular extensivo. La otra es la progresión intrasesión. Puede ser de intensidad estable, es decir, cada serie igual a la anterior. A mí en general me gusta mucho que el intermitente sea de intensidad creciente, como hablábamos en el metabólico. Entonces, cada serie o cada 2 series, o en la medida que vamos viendo cómo va el sujeto, le vamos o poniendo más carga, o poniendo más complejidad, o aumentando un poquito la duración. El intermitente te permite que cada vez sea más intenso. En los ejercicios, por ejemplo, de desplazamiento, ir aumentando la complejidad suele ser una herramienta muy utilizada con muy buenos resultados. O por onda, es decir, yo hago un ejercicio, intensifico, lo fatigué y por lo tanto bajo y vuelvo a intensificar. Esta es otra alternativa. Todas, fíjense que la cantidad de alternativas que tenemos intermitentes son amplísimas. Después la variabilidad. La variabilidad puede ser por gesto o por grupo muscular. Si es por gesto, quiere decir que siempre trabajo en parte el mismo segmento corporal. Si es por grupo muscular, cambio de piernas a brazos, de brazos a hombros, abdominales. Obviamente, el por gesto es mucho más estresante que por grupo muscular. En general, en las personas de mediano nivel o bajo nivel usamos por grupo muscular. En las personas ya con un componente mayor de nivel de entrenamiento, se puede usar por gesto. Por ejemplo, en general en los desplazamientos siempre usamos los miembros inferiores, pero también en otros aspectos lo podemos hacer. El que es por gesto es más, tiene una intensidad mayor al que es por grupo muscular. Y por lo tanto podemos decidir entre uno y otro de acuerdo al nivel de las personas que estamos entrenando. Obviamente puede ser un método exclusivo, es decir, solo hacer, esta es una de las grandes preguntas que me hacen, solo hacer intermitente neuromuscular o combinarlo, el intermitente neuromuscular, con otros métodos, metabólico, técnico. Esto es muy común hoy. Sí, vos hoy hacer una sesión, un circuito intermitente de entrada en calor, zona media, un trabajo de fuerza, después pasás a un circuito neuromuscular coordinativo y después terminás en un metabólico, es un hecho habitual y que realmente funciona perfectamente bien. Vos trabajaste 1 hora y cuarto y pasaste por todas las estructuras que vos querías. Obviamente la entrada en calor a nosotros nos gusta en circuito intermitente, no hacemos entrada en calor aeróbica, no lo hacemos porque eso genera adaptaciones negativas para el desarrollo de la fuerza, tanto hormonales como neurofisiológicas. Preferimos una entrada en calor, como demostraba hoy, una zona abdominal, una zona de elevación de pelvis, una plancha en cualquiera de sus formas y un ejercicio de cadena cinemática cerrada. Con eso hacemos una buena entrada en calor en un circuito de 3, 4 pasadas del circuito y después pasamos al objetivo principal de la sesión, que por ahí es fuerza máxima, por ahí es fuerza potencia, y si no es un circuito neuromuscular. A partir de ahí pasamos a un circuito coordinativo, a partir de ahí terminamos en metabólico. Esto puede ser, si así lo quisieran hacer, esto puede ser una herramienta del método combinado. También esa elección. Fíjense la enorme cantidad de variantes que tenemos. Obviamente, podré hacerlo con ejercicios de entrenamiento de la etapa general, poder hacer con ejercicios de la etapa especial o poder hacer con ejercicios directamente competitivos. Esto depende del mesociclo. Es muy usado en los deportes tiempo y marca, menos usado en los deportes como el fútbol, porque nosotros tenemos periodos generales casi inexistentes y periodos competitivos que abarcan enorme cantidad de meses en el año, y esto dependerá. Deportes como el rugby tienen postemporadas mucho más amplias y el periodo general puede ser un poco más amplio. Bueno, dependerá del deporte al cual nosotros estemos trabajando, el conocimiento y además los principios filosóficos que cada uno de nosotros tenemos. En definitiva, a partir de toda esta construcción de todas estas posibilidades, cuando nosotros queremos entender lo que es la intensidad, nosotros tenemos que ir jugando con la intensidad, con la percepción subjetiva de esfuerzo, con la fatiga, con la agitación,
con la frecuencia cardíaca, con el GPS de monitoreo, bueno, con cualquiera de las herramientas que ustedes tengan. Pero entendemos entonces que si yo cuando planifico la carga en términos de velocidad, de peso, cerca de la van, cuando corro, en términos de fuerza puede ir del 30 al 90%, más cerca del 90, fuerza, menos repeticiones, 2, 4, más cerca del 30 al 50, más repeticiones, hasta el 60, puede ser 6 repeticiones, mucho más de 8 no nos gusta. Sabiendo que cuanto mayor componente de fuerza, más intensidad, todo lo que ven por encima de esta línea aumenta la intensidad. Y obviamente, si a la carrera, al desplazamiento, le ponemos métodos resistidos, sea arena, sea goma elástica, sea sobrecarga, sea eh, pendiente, lo que ustedes quieran, todo el método resistido obviamente aumenta la intensidad. La duración de 4 a 20 segundos, depende de lo que hagan, ya lo hemos hablado, más 20 obviamente, 15 a 20 segundos para lo metabólico y lo técnico, 4 segundos para lo que es componente neuromuscular y fuerza, depende de lo que vayan haciendo. Obviamente lo extensivo es más intenso que lo intensivo y obviamente que las microcircuitos van a ser más intensos que los macrocircuitos. Sabiendo que la intensidad depende también de lo volitivo, digamos. Una persona va a llegar a su mayor intensidad si tiene ganas de llegarlo. El mismo ejercicio se puede hacer a máxima velocidad o se puede hacer descansando, digo. Entonces también acá entra mucho lo volitivo. El atleta le da la intensidad y el entrenador hace que el atleta le dé la intensidad que quiera. Obviamente la complejidad motriz, toda perturbación aumenta la complejidad motriz. Toda perturbación. De cualquier tipo, de inestabilidad, de asimetría, multicomponente, rotacional, lo que quieran. Entonces, cuanto más perturbación le ponemos, más complejo desde lo motriz. Cuanto más miembros asimétricos, más complejo. Cuanto más torsiones, más complejo. Y eso para el mismo ejercicio es más intenso. Cuanto más bajamos las palancas, digamos, una plancha de 4 es menos intensa que una plancha de 3 apoyos o de 2 apoyos. Y si la plancha de 4 o 2 apoyos son inestables, es más intenso. Y si 4 apoyos son inestables, es más intenso. Digamos, la perturbación es un elemento muy importante de intensidad. Por supuesto, cuanto más cortos sean los movimientos y más aceleración tengan, más intensos. La aceleración por el tipo de reclutamiento es un esfuerzo de máxima intensidad. Y lo que va por abajo todo disminuye. Son formas que decimos, bueno, se me fue de sistema, voy a bajar la intensidad. Obviamente, cuanto más larga es la pausa, menos intenso será el ejercicio, por supuesto. Si se me va y se me pierde calidad, yo lo que puedo hacer es aumentarle la pausa. Aumentándole la pausa, voy a bajarle la intensidad indudablemente. Por supuesto que si yo le meto en el medio de una serie neuromuscular una serie de actividades metabólicas, la intensidad baja. Sí, para los atletas, lo metabólico termina siendo una recuperación de la neuromuscular. Y esto también es muy importante. La alternancia motriz, ¿sí? Cuanto más ejercicios haga en el circuito, menos intensidad tiene. Es decir, yo aumento el número de ejercicios, bajo la intensidad. Disminuyo el número de ejercicios, aumento la intensidad. Si la variabilidad es por gesto, yo tengo más intensidad que si la variabilidad es por grupo muscular. Pues yo trabajo un grupo muscular y tiene más tiempo de pausa, y por lo tanto la variabilidad cae. Todo esto hace entonces que también yo puedo manipular la fatiga a partir de la alternancia motriz. Y finalmente la intensidad inicial, esto no está muy escrito, pero es mi gran experiencia. Si yo el primer ejercicio lo hago muy intenso, me satura la intensidad. Por eso yo siempre les digo que primera serie tranqui, segunda serie un poco más, tercera serie. El intermitente te permite ir aumentando la intensidad a lo largo de la sesión para terminar muy intenso pero con poco fatiga. Ahora, si yo arranco muy intenso, ya después todo sale mal. Esta es mi experiencia y es mi recomendación. Por lo tanto, una baja intensidad relativa quiere decir empezar más tranqui, planificar que voy a ir aumentando un 10% más o menos a lo largo de las diferentes series. Esto, para mi gusto, es lo ideal. Bien. Obviamente, para nosotros, la clave del rendimiento deportivo pasa por acá. Todo esto
saca unas ventajas indudables con respecto a cualquier entrenamiento metabólico tradicional. Siempre digo lo mismo, aquellos que hacen este tipo de cosas nunca dejarán de hacerlas y siempre me hablarán para decirme, gracias Rubén, encontré un camino diferente en mi vida de entrenador. Hace 25 años que hacemos esto y les puedo asegurar que no hay elemento que pueda combatir con los resultados de este tipo de entrenamiento. Muy bien, nos vemos para terminar este curso. Un abrazo.